Pues Romanos capítulo 5, hermanitos. Estamos en esta serie de estudios a través de Romanos que se llama Comprendiendo el Evangelio, precisamente porque Pablo escribe esta carta a los romanos explicándole de qué se trata el Evangelio, desde el principio, paso a paso. Y hemos estado viendo toda estos primeros 5 capítulos. Hoy vamos a terminar con el capítulo 5. Viendo y entendiendo de una manera clara de qué se trata el Evangelio de Jesús. Cuando yo estaba estudiando mi segundo año de instituto bíblico, nuestro pastor nos dejó una tarea. Y esa tarea era que teníamos que quitar toda la hierba del campus del instituto bíblico. Allá en Mérida, el campus es relativamente nuevo. Entonces, en ese momento estaba apenas empezando a ser habitado ese instituto bíblico, por lo que había partes construidas, había partes a medio construir y había una parte de un terreno enorme que todavía estaba sin construir, que hoy en día es el estacionamiento. Pero en ese momento era pura hierba, parecía como una jungla, había hierba mala, pero de verdad estaba de mi estatura, estaba 2 metros crecía esa hierba. Y el pastor nos dijo a los estudiantes: pues quítenlo, ¿no? Deshierven. Pues qué fácil, ¿no? Pues ahorita nos lo echamos. Y empezamos a quitar toda esta hierba mala, a cortarla. Era inicio de ciclo, en agosto, septiembre, y empezamos a avanzar. Para diciembre ya habíamos terminado casi todo, era mucho, pero llegaron las vacaciones de diciembre y dijimos, bueno, pues cada quien para su casa, ¿no? Regresamos y adivina qué. Otra vez, y bueno, otra vez nos lo dejó para que a final de año estuviera listo. Entonces, bueno, tenemos otros 6 meses más o menos, y empezamos otra vez, y empezamos a darle más rápido, buscando terminar, y llegan las vacaciones de Semana Santa, y cada quien para su casa, y regresamos, y otra vez. Y pues, bueno, tenemos de aquí a agosto más o menos para terminar, y estamos dándole. Yo creo que el pastor se dio cuenta, y tuvo misericordia de nosotros. Y él tiene unos trabajadores de planta en la iglesia, entonces le habló a los trabajadores y les dijo, pues échenselo. Y llegaron esos trabajadores y ver sorprendente, agarraron su machetito, su coa y empezaron taca. En 2 días terminaron todo lo que nosotros no habíamos podido hacer en todo el año. Y yo digo, híjole, pues bueno, estábamos bien chafas, ¿no? Ni modo. Y en mi mente malvada y perversa pensé, híjole, pero nada más que terminen las vacaciones y los estudiantes de nuevo ingreso van a ver con lo que se van a topar. Estaba como que alegrándome en mi corazón, ¿no? Van a sufrir lo que yo sufrí, van a ver lo que es servir a Dios, ¿no? Así como si fuera algo, no sé. Regresamos y no hay nada de hierba. ¿Y cómo es posible? Bueno, cometimos un error de novato. Cortamos la hierba en lugar de arrancarla. Entonces no dejaba de crecer. Llegaron los trabajadores, arrancaron todo de raíz, no volvió a salir nada. Si hubiéramos hecho eso desde el principio, otra historia hubiera sido. Ahora, aprendí 2 cosas aquí. Uno, que eso era una prueba de fe para nosotros, no para los nuevos estudiantes. Y 2, que tienes que arrancar la hierba y no cortarla, porque si no sigue creciendo. El estudio de hoy es muy interesante, porque nos lleva a la raíz del problema del hombre. Hasta ahora Pablo nos ha venido explicando por qué somos culpables, por qué necesitamos a Jesús, explicándonos que somos pecadores. Pero el objetivo de Pablo no es adoctrinarnos meramente, nada más como aprendernos todo de memoria, y sí, soy pecador, y sí, Jesús, y sí, el otro, sino que Pablo más bien nos invita a razonar, nos invita a pensar, nos invita a entender el porqué. Y en este proceso en el que Pablo escribe esta carta para que los creyentes comprendan de verdad el Evangelio, ahora se va a la raíz del problema. Si queremos entender por qué el ser humano tiene un problema de pecado hoy en día, tenemos que entender dónde está la raíz, tenemos que entender en dónde conoció o en dónde empezó todo este problema del ser humano, de manera que ahora nos va a llevar al libro de Génesis. El título del estudio de hoy es La raíz del problema, ya que Pablo nos lleva a la raíz de este problema a través de una comparación.
Y la comparación que Pablo hace aquí en el capítulo 5 es una comparación entre Adán, el primer pecador, y Jesús, nuestro Salvador. Así que vamos a dividir el estudio en 3 puntos principales. El primer punto es el primer pecador, en los versículos 12 y 13. El segundo punto es Adán y Jesús, versículos 14 al 16. Y el último punto es Adán contra Jesús, versículos 17 al 21. Y a través de este estudio vamos a poder comprender un poquito mejor la raíz del problema del pecado que nosotros tenemos. Y eso nos va a llevar a comprender mejor por qué necesitamos a Jesús. Por qué Jesús es nuestra única esperanza para ser salvados. Así que vamos a empezar en el punto número 1, el primer pecador. Versículos 12 y 13, si ya estás ahí en Romanos 5, acompáñame leyendo versículos 12 y 13. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Empieza esta parte de este discurso Pablo y dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Aquí Pablo nos lleva directo al inicio del problema, nos lleva directo a la raíz del problema y él nos lleva al lugar, al momento en el que comenzó todo. El libro de Génesis. El lugar era el jardín del Edén y el momento en la historia fue la caída del hombre. Así que te voy a hacer que te muevas tantito en tu Biblia y me acompañes. Deja tu dedito ahí en Romano, tu separador en Romanos, y acompáñame a Génesis capítulo 3. Vamos a ver dónde empezó el problema del pecado en el hombre. Génesis capítulo 3. Deja tu separador en Romanos. Vamos a regresar. Y vamos a leer versículos 1 al 6. ¿Ok? Génesis, principio de la Biblia. 3 del 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí ya había Dios creado la tierra, ya había creado Dios al hombre, hizo todo para el hombre y puso al hombre en el jardín del Edén, ¿ok? Les dio todo para su potestad, todo para que ellos disfruten. Sin embargo, les dio una sola regla. Les dijo: pueden comer de todo árbol del huerto, menos de uno, del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal. Dice: porque el día que de él comieran, ciertamente morirás, le dijo Dios al hombre. Y entonces tenemos aquí al hombre y vemos aquí a la serpiente, que es Satanás, y dice que los está tentando. Y dice: la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está la raíz del problema. Aquí es donde todo empezó. Hay muchas cosas que observar en este pasaje. Tenemos la primera tentación, tenemos la primera mala influencia, tenemos la primera desobediencia, finalmente tenemos el primer pecado en la historia de la humanidad. Pero nos vamos a enfocar en lo que se enfoca el libro de Romanos. Dice Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ojo, muchos leen este pasaje y le echan la culpa a Eva, ¿no? Condenada Eva, pues ella escuchó a la serpiente y ella comió el fruto y luego vino y se lo dio a su marido y el pobrecito cayó, ¿no? Pues sí. Pero ojo, ¿a quién le echa la culpa Pablo en Romanos? ¿Al hombre o a la mujer? Dice: por un hombre
entró el pecado en el mundo. Así que Adán no era el pobrecito, ¿sí? La responsabilidad cae sobre el varón, porque el varón le fue dada la responsabilidad de cuidar a su mujer. Si Eva falló, fue porque Adán falló primero en su responsabilidad de cuidarla, de estar con ella, de guardarla. La palabra dice en el libro de Efesios que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso no solamente significa que el varón lleva un liderazgo en la familia, sino que significa que lleva una responsabilidad en la familia. Ojo con estos varones. Nosotros estamos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. O sea, estamos llamados a cuidar la vida espiritual de nuestra familia. No esperes buenos resultados en tu casa si no estás cumpliendo con tu rol como varón. Fue exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Adán no podía esperar buenos resultados en su matrimonio si no estaba cuidando propiamente a Eva. Y no la estaba cuidando porque tan estaba sola Eva que la serpiente fue a tentarla cuando estaba ella sola. Entonces el pecado entró en el mundo, dice aquí, por un hombre que es Adán. Es el primer pecador. Si regresas otra vez a Romanos capítulo 5, dice la segunda parte del versículo 12, y por el pecado la muerte. ¿Okay? El pecado entró por un hombre y por culpa del pecado entró la muerte. Dios les había advertido a Adán y Eva, como ya te había contado, que la consecuencia si ellos desobedecían iba a ser la muerte. Génesis 2, del 16 al 17, lo puedes leer en la pantalla. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos estaban advertidos de la consecuencia del pecado. Dios estableció aquí una consecuencia para aquel que desobedece, y esa consecuencia es la muerte. Así que la consecuencia ya estaba dada. Había una sola regla, una sola consecuencia por romper esa regla, ¿ok? Para Adán y Eva su Biblia era más corta. Hoy tenemos que ensayar 800 páginas en la Biblia. La Biblia de Adán y Eva era una frase: no comas de ese árbol. Era todo lo que tenían que hacer. Una regla la tenían que romper, por supuesto. Entonces, primero entró la muerte física. Físicamente, como consecuencia del pecado, el hombre ahora tiene un número contado de los días de su vida. ¿Sabes? Adán y Eva, hablando teóricamente, si ellos no hubieran pecado, ellos hubieran vivido eternamente con el Señor ahí en el huerto. Pero entró el pecado y entonces hoy en día nosotros vivimos con un número de días contados sobre la tierra. Nuestro cuerpo se va desgastando. No sé si le puedes bajar un poquito porque se me está viciando. Ándale, nada más un piquito, o bájale un piquito los agudos. Nuestro cuerpo ahora se está desgastando. Mira a la persona que está junto a ti. Se ve desgastada, se ve renovada. Sí. Nos vamos deteriorando día a día hasta el punto en que llegamos a la muerte, ¿sí? Esta es consecuencia del pecado. En segundo lugar, entró la muerte en un aspecto espiritual. El estado eterno en la que una persona tiene que pasar su eternidad en el infierno se le conoce como la muerte espiritual. Apocalipsis 20, 14 y 15 dice esto: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que cuando la Biblia nos habla de muerte, nos puede estar hablando en dos sentidos: físicamente o espiritualmente, dependiendo del contexto en el que esté el pasaje escrito. Sabemos que en Génesis Dios estaba hablando de ambas. Ambas fueron consecuencias del pecado. La muerte física, el hombre llegaría a un límite de días, y la muerte espiritual, el hombre tendría que pasar la eternidad sin Dios. Lo terrible de todo esto es que en nuestro estudio, en el versículo 12 que estamos estudiando ahorita, si lo leemos de nuevo, dice la última parte del versículo:
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, esta consecuencia es ahora también para nosotros. Esta misma consecuencia aplica, dice aquí, para todo aquel que comete pecado. De hecho, nosotros mismos ahora nacemos en una condición pecaminosa, inclinados para hacer el mal. Desde pequeño, si tú has criado niños o estás criando niños, o eres como yo que has sido maestro de escuela, te das cuenta que nadie necesita enseñarles a hacer cosas malas a los niños. Ya las hacen sin que nadie se las enseñe. Desde pequeños ya nacemos egoístas, sin querer compartir. Ya nacemos con este chip de la manipulación, que ya sé que si grito consigo lo que quiero, o si hago un berrinche me dan lo que necesito. Nadie le tiene que enseñar a un niño, pégale a ese que te cae mal. Ellos ya lo hacen por naturaleza. No le tienes que enseñar, mira, así es como se le corta la cabeza a las Barbies de tu hermana. No le tienes que decir hacer eso, él lo hace. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, tenemos este pecado original desde que nacemos. Así que ya vamos comprendiendo un poco mejor la raíz del problema, dónde comenzó todo y cómo esto nos afecta a nosotros hoy en día, de manera que nacemos con esta tendencia a hacer el mal, esta tendencia para pecar. Todo se remonta a Génesis, cuando Adán cometió el primer pecado. Y de ahí en adelante, todos los descendientes de Adán nacemos con esta tendencia para hacer el mal. Ahora, tú podrías pensar que esto es algo injusto. Y a lo mejor si eres de esos niños que ibas a la escuela dominical y te enseñaban esta historia y decías, pero por culpa de Adán ahora yo soy pecador. Pues qué mala onda de Adán y qué mala onda de Dios que me echa la culpa del pecado que otra persona cometió. No te apresures tanto a echarle la culpa a Adán, porque si tú y yo hubiéramos estado ahí, en lugar de ellos, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, ¿sí? Porque... me perdí. Todos ahora nacemos pecadores, pero a continuación vamos a ver que gracias también, así como por un hombre todos fuimos hechos pecadores, así también por un hombre todos vamos a ser justos. Así que antes de decir que es injusto, espérate a ver las buenas noticias y ya luego me dices si es injusto. Y esto nos lleva al punto número 2 de la enseñanza, que es Adán y Jesús. Versículos 14 al 16 continúa diciendo: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjate, aquí dice que por uno reinó la muerte. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Confirmamos lo que decíamos hace unos minutos. El pecado de un hombre ha reinado la muerte en el resto de la humanidad, porque todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿es esto injusto? Podrías pensar que sí, pero la realidad al final de cuentas, esto nos conviene. Ya que en primer lugar, si yo hubiera estado en el Edén, en lugar de Adán, probablemente también hubiera fallado, también como lo hizo él. Pero por otro lado, también nos conviene, porque así como por la transgresión de uno vino de a gratis el pecado para todos, por la justicia de uno viene la salvación de a gratis para todos. Entonces, al final de cuentas, es algo que nos conviene, porque el pecado vino gratis, pero la salvación también a través de Jesucristo. Dice, el cual es figura de lo que había de venir. Adán, al final de cuentas, es una figura de Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando hablamos de figuras? En la Biblia, una figura es una representación de algo que va a venir después. El Antiguo Testamento está lleno de figuras
del Nuevo Testamento. Pero la cosa con las figuras es que son representaciones chafas de algo que iba a ser perfecto. Por ejemplo, los que están estudiando el libro de Levítico los miércoles conmigo saben que los sacrificios de los corderos eran una figura ¿de quién? Del sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz, ¿verdad? Es una figura, sin embargo, es una representación chafa. ¿Por qué? Porque los corderos, ¿cuánto tiempo te duraba el perdón de un cordero? 1 año. Y al siguiente año tenías que volver a sacrificar a otro, y al siguiente año otra vez, porque no era duradero. Pero el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre. Nos dice el libro de Hebreos, porque si la sangre de un macho cabrío podría cubrir los pecados por 1 año, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios derramada por nosotros? Entonces nos damos cuenta que en la Biblia hay figuras en el Antiguo Testamento que representan algo perfecto del Nuevo Testamento. Ahora, dice aquí que Adán es una figura de Jesús. ¿Cómo es posible que el primer pecador de la Biblia sea una representación de Jesús, aquel que nunca cometió pecado? ¿Cómo es posible? Bueno, en este punto vamos a ver similitudes que había entre Adán y Cristo. Dice el versículo 15 que ambos cometieron una acción que afectó a muchos. Esa es la primera similitud. Dice, por la transgresión de uno murieron los muchos. Adán cometió un solo pecado y con esto fue suficiente para transmitir la muerte al resto de la humanidad. Pero después dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bastó un solo sacrificio de Jesús para que la vida y la gracia fuera transmitido a todo aquel que decida creer en su nombre. Así que la primera similitud entre Adán y Cristo es que ambos cometieron una acción que afectó al resto de la humanidad. El primero para mal, pero el segundo para bien y para salvación. La segunda similitud la vemos al final del versículo 15, en la frase, un hombre, Jesucristo. La segunda similitud entre Adán y Cristo es que Jesús se hizo un hombre, así como Adán. Filipenses 2, del 5 al 7, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se hizo hombre, así como Adán, para salvar a los hombres que Adán había condenado a causa del pecado. Era necesario que un hombre compusiera el desastre de los hombres. Por lo tanto, Jesús no solamente tomó forma de hombre, sino que se sometió a los padecimientos que un hombre sufre. Él sufrió lo que cualquiera de nosotros ha sufrido. Isaías 53 lo describe como un varón que era experimentado en el quebranto. Jesús sabe lo que es perder un padre, ¿sabes? Los estudiosos concuerdan en que el padre de Jesús, terrenal José, tuvo que haber muerto en un momento de su juventud, ya que ya no hay registro después de la infancia de Jesús. No se vuelve a mencionar a la vida de José. Por lo cual sabemos que Jesús sabe lo que es perder un padre. Jesús sabe lo que es que tu familia te rechace. Sus hermanos no creyeron en Él, ¿sabías? Muchas personas lo seguían, multitudes seguían a Jesús, pero su familia lo tenía por loco. No creían en Él, no creían que Él fuera el Hijo de Dios, no creían que Él fuera el Mesías. No fue sino hasta después que Él murió y resucitó que sus hermanos vinieron a creer en Él. Así que Jesús sabe lo que es ser rechazado por tu familia. Jesús sabe lo que es ser rechazado por la sociedad. La mayoría de los de su pueblo lo rechazaron. Aún nos menciona la Biblia que un día visitó su ciudad natal. Y ahí fue cuando Jesús dijo esta famosa frase, de cierto, no hay profeta en su propia tierra.
Porque nadie le creía. Porque fue al lugar en donde nació y nadie lo recibía. Dice que pudo hacer muy pocos milagros porque la fe de ellos era muy poca. Jesús sabe lo que es pasar hambre. La Biblia nos lo dice. Jesús sabe lo que es tener sed. Él mismo en la cruz dice que pidió de beber. Jesús sabe lo que es ser traicionado por uno de tus mejores amigos. Jesús sabe lo que es estar cansado. Jesús sabe lo que es que se burlen de ti. Muchos lo hicieron mientras Él cargaba la cruz en camino hacia el monte del Calvario y se burlaban de Él. Le decían, bueno, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús sabe lo que es recibir burlas. Jesús sabe lo que es ser abusado físicamente, ya que Él fue maltratado hasta lo sumo. Jesús sabe lo que es dar amor sin ser correspondido, porque es lo que Él hizo, ¿sabes? Lo que Él hizo en la cruz fue amar a un montón de personas que lo iban a rechazar. Aún hoy en día Jesús sigue amando al mundo, un mundo que lo rechaza. Así que Jesús no solamente tomó forma de hombre, se sometió a los padecimientos de un hombre. Jesús se hizo hombre como Adán para corregir los errores de Adán. Pero como les decía, Adán es una representación chafa, porque el mal que Adán hizo no se compara con el bien que Jesús hizo con su sacrificio. Dice el verso 16, la segunda parte: ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que está diciendo esta porción es que Adán nos perjudicó a todos con un solo pecado, pero Jesús no vino a corregir un solo pecado. Jesús no vino a corregir nada más lo que había echado a perder a Adán. Jesús vino a perdonar una multitud de pecados de todos nosotros. Vino a corregir un montón de errores que nosotros hemos cometido, un montón de faltas que nosotros hemos cometido. Así que el mal que hizo Adán no se compara con el bien que hizo Jesús al morir por nosotros. Los errores que tú has cometido no se comparan con la bondad y con el amor que Dios tiene para ti. Tanto así que si tú te rindes hoy a Él, dice la palabra que Él va a borrar por completo tus pecados pasados, presentes y futuros y los va a arrojar al fondo del mar para no acordarse de ellos jamás. Si tú te rindes hoy a Jesús, dice su palabra que vas a ser una nueva criatura, que las cosas viejas quedaron en el pasado y Dios hace todo nuevo en tu vida. Así de grande es el bien que Jesús hizo por nosotros. Así que tenemos aquí las similitudes entre Adán y Cristo y cómo es que Adán es una figura de Jesús, mostrando cómo Jesús se hizo hombre para salvarnos. Ahora, a continuación ya no vamos a hablar de las similitudes, sino vamos a hablar de las diferencias de Adán y Cristo. Los resultados de Adán fue muerte. Los resultados de Cristo es totalmente diferente. Y es el punto número 3 del estudio. Adán contra Jesús. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La primera gran diferencia entre Adán y Jesús está en la palabra reinar. Dice por un lado que por culpa de la transgresión de Adán reinó la muerte, pero ahora dice que en Jesucristo los que reciben la abundancia, dice, reinarán en vida. O sea, que lo que hizo Adán fue ponernos en una esclavitud del pecado en el que nosotros obedecíamos la voluntad de la carne y éramos esclavos de nuestros propios pecados. Y sabes, esa es la condición en la que todo hombre sin Cristo se encuentra. Un hombre sin Cristo no puede dejar su pecado. Es adicto a su pecado. Dice, lo voy a dejar y no lo puede dejar.
porque ese es un hombre sin Cristo, pero Jesús vino a quitar eso. Fíjate, Juan 8:34 dijo Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que mientras lo que hizo Adán nos hizo esclavos de nuestros pecados, lo que hizo Jesús nos liberó de esta esclavitud. Y por lo tanto nos libró también de la muerte, dice. Pero no solamente esto, sino que además de hacernos libres de la esclavitud, nos dio una promesa de reinar juntamente con Él. Y es lo que estamos leyendo en este versículo. En uno reinó el pecado, pero en el otro nosotros reinamos con Cristo. Segunda de Timoteo 2:12 da esta promesa. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Cada vez de que estés pasando una prueba, cada vez de que estés pasando una tribulación, cada vez de que no sepas cómo vas a llegar a final de quincena, acuérdate de esta promesa. Sufres con Cristo, reinas con Cristo. No se te olvide. Así que en verdad es un contraste tremendo. Por un lado la muerte reinaba sobre nosotros. Por otro lado Cristo, nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Continúa el versículo 18 diciendo: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La segunda gran diferencia entre lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús se encuentra en la palabra justicia. Por un lado vino condenación, por otro lado vino justificación, dice aquí. O sea, en Adán, cuando él pecó y trajo esta herencia, este legado de pecado a todos nosotros, lo que pasó con la justicia es que se volvió en nuestra contra. Porque cuando tú eres culpable, la justicia te dice: eres culpable, mereces una condena, mereces pagar esa condena. Pero ahora en Cristo, la justicia misma nos declara inocentes, gracias a que Jesús murió, echándose la culpa por tus pecados, por mis pecados, y como se echó la culpa por tus pecados y por mis pecados, recibió el castigo que tú te merecías y que yo me merecía. Haz de cuenta que estabas condenado a la cárcel y vino alguien y pagó tu fianza. Entonces, como ese castigo ya se lo llevó Jesús, a nosotros ya no nos toca castigo, sino que ahora somos vistos como inocentes y la justicia de Dios misma nos declara inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Y esta es una de las verdades más hermosas del Evangelio. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que ya no hay condenación. Si tú pones tu fe en Jesucristo, dice que ya no hay una condenación para ti. ¿Sí? El enemigo te va a tratar de recordar tu pasado y te va a decir: no has cambiado. Te va a tratar de decir: no puedes cambiar. Te va a tratar de decir: eres una porquería. Te va a tratar de decir: no puedes acercarte a Dios. Pero lo que Dios te dice es: tranquilo, porque no hay condenación. Yo ya sufrí tu castigo. Ya nadie te puede condenar por algo que yo ya recibí por ti. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La tercera gran diferencia se encuentra en la palabra obediencia. Adán fue desobediente y nos trajo malas consecuencias. Jesús fue obediente y nos trajo salvación. Los que están estudiando Levítico otra vez, los miércoles, saben que el cordero que tenía que ser sacrificado no podía ser cualquier cordero, ¿verdad? Cuando uno llevaba al sumo sacerdote su cordero, el sumo sacerdote tenía que
inspeccionar, ¿no fue la palabra? Inspeccionar el cordero, ver que no tuviera ningún defecto, no podía tener una patita chueca, no podía estar ciego de un ojo, tenía que ser inspeccionado para declarar que el cordero era perfecto. Y si el cordero era perfecto, entonces lo podían sacrificar por el pecado de la congregación. Y si el cordero no era perfecto, no servía para ser sacrificado. Jesús fue un cordero perfecto, por cuanto Él fue obediente hasta el final. No cometió ni un solo pecado en su vida, porque Él tenía que ser impecable, Él tenía que ser ejemplar, para que en el momento en el que estuviera en la cruz presentado delante del Padre, el Padre pudiera ver si es un cordero perfecto y vale por el sacrificio de la humanidad. Jesús no podía cometer un solo pecado, o hubiera arruinado el resto de la salvación para el mundo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está la gran diferencia. Adán y Cristo. Adán fue tentado, Cristo también fue tentado. Adán pecó, Cristo obedeció. Era necesario que Jesús fuera perfecto para que su sacrificio fuera válido. Y lo fue. Filipenses nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia completa hasta el final. Así que tenemos esta gran diferencia entre Adán y Cristo. Uno fue desobediente y el otro fue obediente hasta el fin. Y su motivo por su obediencia fue el amor que Él nos tenía a ti y a mí, porque Él deseaba salvarnos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sabes, este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. ¿A qué se refiere cuando dice la ley se introdujo para que el pecado abundase? No significa que la ley se introdujo para que existiera más pecados o para que las personas pecaran más. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el objetivo de la ley era que nuestros pecados se hicieran evidentes. Era evidenciar el pecado, evidenciar esta abundancia de pecado que había en nosotros. O sea, que el objetivo de Dios cuando dio la ley no fue que la cumpliéramos a la perfección, porque Dios es omnisciente, ¿sabes? Él sabe todo. Él sabía que el ser humano no iba a poder cumplir toda la ley al pie de la letra, era imposible. El objetivo de la ley no era meramente la obediencia a la perfección de la ley, porque eso es imposible para el pecador, sino que el objetivo real de la ley era hacer evidente para nosotros que somos pecadores, que somos imperfectos, que somos de verdad más malos de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. Y cuando tú ves tu vida y ves la ley, ves los 10 mandamientos y empiezas a tachar todos los que estás fallando, te vas a dar cuenta que estás fallando casi todos. Ese es el objetivo de la ley, que tú veas qué tan pecador eres. ¿Por qué? ¿Dios quiere hacerte sentir mal? ¿O Dios quiere hacerte sentir condenado? ¿O por qué Dios quiere hacer evidente que somos tan malos? Bueno, el mismo versículo lo responde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El motivo de hacer evidente que somos pecadores es hacer aún más evidente la gracia de Dios. Que nos diéramos cuenta qué tan increíble es la gracia del Señor. Yo diría no solamente que nos diéramos cuenta, sino que nos asombráramos de cuán grande es la gracia de Dios. El motivo de la ley era la gracia. No era cumplir la ley, era resaltar la gracia de Dios. Y este versículo lo tengo tan grabado en mi corazón. Porque no sé tú, pero yo siento que este versículo es la historia de mi vida. Yo he sido tan malo con el Señor, he sido tan infiel, sigo fallándole tanto al Señor todos los días. Pero cuanto más grande es mi falla, cuanto más grande es mi pecado, cuanto más grande es mi infidelidad, me doy cuenta que la gracia de Dios es aún más grande que todo eso.
Así que es verdad, por la ley me doy cuenta que soy una terrible persona, pero gracias a esto me doy cuenta de lo increíble que es la gracia de Dios, que aún así me salva, que aún así me limpia, que aún así me promete vida eterna si pongo mi fe en Jesucristo. Así que, ten ánimo, pecador. ¿Hay pecadores aquí? ¿Sí? ¿O pura gente perfecta? Dios no te recuerda tus pecados para condenarte, sino primeramente para que te arrepientas y creas en Él. Y una vez que eres salvo, el único que te recuerda tus pecados es el enemigo. Porque el único motivo por el cual la ley te recuerda que eres un pecador es para resaltar cuánta gracia Dios tiene en tu vida. Y es verdad esto que dice este versículo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso significa que tu pecado es bien grande, pues más grande es la gracia de Dios. Me encanta cómo concluye el verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la última gran diferencia entre Adán y Cristo. Y tiene que ver también con la palabra reinar. En Adán reinó el pecado, dice, pero en Cristo reinó la gracia. Ya no estamos hablando de reinar en el reino futuro, cuando Jesús venga y reinaremos con Él. Ya no estamos hablando de reinar en este aspecto. Ahora estamos hablando de reinar en nuestra propia vida. ¿A qué me refiero? Adán le entregó las llaves del reino, de nuestra vida, a Satanás. La paga del pecado es muerte. Estábamos empeñados. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Estábamos empeñados con el enemigo. Le entregó las llaves. El pecado reinaba. Jesús la recuperó. Jesús vino y dijo: yo pago este empeño. Aquí está el precio. Doy mi vida. Trae para acá. Le regreso las llaves. Y créeme que Jesús no recuperó las llaves para dártelas, ¿ok? Jesús recuperó las llaves para quedárselas y ser Él el que reine ahora en tu vida. Sé que la gracia de Dios es ahora la que reina en nosotros. De manera que en nuestra vida ni reina el pecado, ni reinamos nosotros mismos, sino que Jesús reina a través de su gracia. Porque su gracia, al final de cuentas, nos transforma. Su gracia nos da el poder para decirle no a la tentación, para irnos alejando del pecado que antes nos esclavizaba. La gracia de Dios nos da ese poder para alejarnos de la vida pasada. Su gracia no nos lleva a pecar más. Al contrario, su gracia nos lleva a saber que somos perdonados y esto nos lleva a alejarnos del pecado. Es un hermoso proceso en el que Dios nos perfecciona, nos lleva a la madurez, nos lleva a la victoria sobre la tentación. Vamos a fallar en el proceso, nadie es perfecto. Pero esto no nos condena, al contrario, nos motiva para seguir intentando. La maravillosa gracia de Dios no es un permiso para pecar, más bien es un permiso para que te levantes después de que pecaste y sigas tu caminar con Cristo. Te da permiso. La condenación quiere quitarte ese permiso. Cuando tú pecas dices: híjole, ya le fallé a Dios, ya estoy condenado, ya estoy rechazado, ya ni para qué oro, ya ni para qué leo la Biblia, porque la gracia no es un permiso para pecar. Sí es cierto, no es un permiso para pecar, es un permiso para que te levantes, porque sabes que aunque pecaste no estás condenado y necesitas continuar tu caminar con Dios para levantarte de ese lodo. Pero este es tema del siguiente capítulo, ya me estoy adelantando. No te lo pierdas la próxima semana. Vamos a ver este balance entre el pecado, entre la gracia, lo que significa verdaderamente la gracia. Próxima semana, misma hora, misma iglesia, ni modo, mismo pastor. Tienes que aguantarte eso. Vamos a orar para cerrar el estudio.